Scooby-Doo y la pandilla habían recibido un mensaje que parecía escrito con tinta que se movía sobre el papel, cambiando de forma al ser leído. Les invitaba a investigar un castillo olvidado en la costa de Maine, un lugar envuelto en niebla perpetua, cuyas torres y murallas se perdían en la bruma y donde los aldeanos jamás osaban acercarse, pues contaban historias de desapariciones inexplicables, luces que parpadeaban sin razón y sombras que parecían moverse por voluntad propia. Desde el primer instante en que cruzaron la entrada, un aire frío y húmedo los rodeó, cargado de un olor a moho, putrefacción y algo indefinidamente antiguo, penetrando en la médula de los huesos y nublando la mente. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco que resonó como un grito espectral, y el eco se multiplicó por los corredores haciendo que cada sombra se moviera de manera autónoma, acechándolos, siguiendo cada gesto y cada respiración, como si el castillo los estudiara y se alimentara de su miedo. Cada paso que daban era acompañado por susurros inaudibles voces, que imitaban sus pensamientos y exponían los secretos y temores más profundos de cada uno, revelando memorias que nunca habían compartido, haciendo que el pavor se instalara en sus almas y sus corazones latieran con fuerza irracional. Las paredes del castillo crujían y goteaban agua negra y viscosa, y el viento que se colaba por las grietas parecía formar palabras incomprensibles, un idioma antiguo que penetraba sus mentes y llenaba sus pensamientos de desesperación absoluta, haciendo que cada uno cuestionara la propia realidad. Velma, a pesar de sentir cómo la locura acechaba, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo y telarañas, cuyas páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones sobre experimentos prohibidos de un científico que había habitado el castillo siglos atrás. Sus registros hablaban de su obsesión por manipular la mente humana y animal, creando híbridos deformes capaces de absorber los miedos y recuerdos de los demás, manteniéndolos atrapados en un estado de agonía perpetua. Cada página describía horrores indescriptibles, criaturas fusionadas, cuerpos retorcidos que respiraban con ecos de conciencia humana atrapada, ojos vacíos que parecían penetrar en el alma de quienes los miraban y mostrar futuros terribles y mortales si no escapaban. Velma sintió como un escalofrío recorría su espalda. Cada palabra parecía resonar con algo que ya estaba allí, invisible, observándolos y alimentándose de su terror. Shaggy y Scooby comenzaron a notar fenómenos aún más inquietantes, sombras que se movían sin un origen visible, susurros que surgían de las paredes y del suelo y olores desagradables que parecían adherirse a su piel, llenándolos de ansiedad primitiva. Scooby, normalmente valiente, comenzó a temblar y gruñir sin control. Su risa se transformó en un eco grotesco que parecía provenir de otra dimensión, comunicándose directamente con sus mentes y sembrando confusión. Cada corredor que recorrían parecía estirarse y retorcerse de manera imposible, formando un laberinto vivo, mientras las puertas desaparecían y reaparecían en lugares distintos, como si el castillo tuviera vida propia, diseñado para confundirlos y atraparlos. Cada habitación era más terrorífica que la anterior. Eran frascos con líquidos negros que se movían por sí solos, restos de animales deformes, esqueletos incompletos y sombras que imitaban a los vivos, mostrando versiones grotescas de cada uno, atrapadas en un ciclo de agonía perpetua. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros que imitaban sus voces, repitiendo errores y secretos con precisión enfermiza, burlándose de ellos y alimentando su miedo. Las paredes parecían cerrarse lentamente sobre ellos, los pasillos se alargaban y se acortaban alternativamente, y Scooby-Doo empezó a sufrir alucinaciones graves. Veía a Shaggy y a sí mismo deformados con ojos desorbitados y bocas abiertas en gritos que parecían no tener fin. La risa de Scooby se volvió un eco maldito que retumbaba en los corredores, y la presión en el aire se volvió casi física, como si el castillo respirara absorbiendo cada partícula de miedo que emitían. Al llegar a un sótano oculto,
Descubrieron un laboratorio secreto, cubierto de polvo y telarañas, con frascos rotos de líquidos negros que se retorcían y se movían como si tuvieran voluntad propia. Allí estaban los restos de criaturas deformes creadas por el científico, híbridos imposibles de humanos y animales que sobrevivían como ecos de locura atrapados en la materia. Sus ojos brillantes, siguiendo cada movimiento, mostrando el destino de aquellos que habían entrado antes. Cada objeto parecía poseer intención propia, provocando miedo, confusión y desorientación constante. Scooby comenzó a hablar con voz humana, distorsionada y vacía, revelando secretos de muerte y dolor que nunca había experimentado, narrando recuerdos que no eran suyos, obligando a la pandilla a enfrentarse a horrores que trascendían toda lógica y percepción. El castillo comenzó a transformarse en paredes que se doblaban, techos que desaparecían y reaparecían, pasillos que conducían al vacío y puertas que llevaban a habitaciones que no existían en la arquitectura original. Cada espacio era un pabellón de locura, donde los temores de la pandilla se materializaban de forma tangible. Scooby comenzó a mostrar deformaciones físicas, tentáculos oscuros que surgían de su espalda, ojos brillantes con inteligencia antigua y maligna, y un aura que conectaba su mente con la entidad que habitaba el castillo. La pandilla entendió que no todos podrían escapar. Scooby-Doo había sido elegido como agente del castillo, un portador de miedo y desesperación, y su vínculo con la entidad era irreversible. Fred y Daphne lograron escapar apenas con vida, pero Shaggy y Scooby quedaron atrapados en un sótano interminable, rodeados por las sombras de todas las almas que habían caído antes. Sus gritos y risas deformadas se mezclaban con los ecos de experimentos fallidos, creando un coro macabro que llenaba cada rincón del castillo y parecía penetrar en los huesos de quienes sobrevivían. La niebla exterior permanecía espesa, y la estructura misma parecía crecer, absorbiendo cada partícula de miedo, transformándose en un ser vivo, alimentado por el terror de los vivos y la locura de los atrapados. Scooby ya no era un perro, se había convertido en un híbrido entre animal y entidad sobrenatural, destinado a atraer nuevas víctimas hacia el castillo, perpetuando un ciclo interminable de horror. Se dice que incluso hoy, quienes se acercan escuchan pasos y risas que no son humanas, sombras que se mueven detrás de ellos y susurros que revelan secretos que nunca deberían ser conocidos. Scooby-Doo permanece atrapado su alma, consumida por la oscuridad, mientras el castillo continúa creciendo y absorbiendo todo a su alrededor, recordando que ciertos lugares no solo están embrujados, sino que son conscientes, capaces de devorar la mente y la realidad de quienes se atreven a entrar. Los sobrevivientes afirman que en noches de tormenta se escucha la risa deformada de Scooby-Doo, mezclada con susurros espectrales, recordando que la oscuridad nunca descansa y que el castillo sigue esperando, alimentando su maldad con cada alma nueva que osa acercarse. Incluso el océano cercano parece susurrar su nombre, como si el terror que habita el castillo se extendiera más allá de sus muros, arrastrando a cualquier intruso hacia un abismo de locura infinita. Cada ola que rompe en la costa recuerda a los que viven cerca que Scooby-Doo ya no es solo un perro, sino un portador del horror, y que el castillo continúa devorando a los vivos y transformándolos en sombras que alimentan su maldición eterna, un lugar donde el tiempo y la realidad se doblan, y todo lo que entra queda atrapado para siempre, en un ciclo de terror que nunca termina, un laberinto vivo que se alimenta de la desesperación de quienes osan desafiarlo.